Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de este programa que se llama Pensemos, luego hablemos. En esta ocasión tenemos a Hernán Calquín, un invitado especial relacionado a los pueblos originarios y al patrimonio cultural. Y además tengo el honor de contar con la presencia de dos compañeros míos, Fernanda Bravo y Agustín Ramírez, los dos pertenecientes a Cuarto Medio B. ¿Ok? Así que eso. Comencemos con esta entrevista que se está realizando en vista del tema de celebración del Año Nuevo, o el solsticio, o el Hue Tripanti, que se celebra el 24, pero hoy día, 21 de junio, es feriado por lo mismo que acabo de decir. ¿Ok? Entonces, Hernán Calquín Cuevas, es profesor de artes plásticas y actualmente es director del Liceo del Gantén. Básicamente un luchador incansable en la búsqueda de la identidad cultural de su pueblo. Muchas gracias por estar aquí, Hernán, de verdad. Ok, entonces empecemos con la primera parte de esta entrevista, la introducción y la contextualización. Bueno, y en el contexto más actual, más cercano a este siglo, tenemos la ley del Estado, la de 1993, la ley indígena, la cual básicamente establece la protección, fomento, desarrollo a los diversos pueblos indígenas y originarios del país de Chile, y en la cual se crea la Corporación Nacional del Desarrollo Indígena, en sus siglas CONADI, y eso, posteriormente está la ley de 1998 que ha explicado Fernanda. Exacto. Siguiendo la misma línea que estaban planteando mis compañeros, en 1998 se declara el día 24 de junio como Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Considerando en esta fecha la cosmovisión de los pueblos, que un poco hablo lo mismo que Cristóbal, acerca de el sentido espiritual que marca el inicio de un nuevo ciclo o de un nuevo año. Em, y posteriormente, ahora en la semana pasada, se aprueba la ley que establece como feriado móvil el 24 de junio de cada año por la razón antes dicha. Y es móvil, y esto significa que si cae algún día de la semana, que no sé, miércoles o algo así, puede correrse para generar fines de semana más largos. Es por eso que hoy día estamos reunidos para conversar acerca de los pueblos originarios de nuestro país con usted. Así que muchas gracias. Y bueno, ya entrando Cristóbal, sí, entrando a la materia de los pueblos indígenas, don Hernán, por favor, la pregunta es si que usted tiene alguna ascendencia indígena. ¿Qué tradiciones o costumbres de los pueblos originarios lo identifican a usted como persona desde su infancia hasta hoy en día? Buenas tardes. La verdad que en nuestra zona, Curicó, Costa o Séptima Región Costa, la verdad que fuimos los primeros pueblos originarios que perdimos nuestra cultura hace ya más de 300 años. Lo que hoy día pasa en el sur nos ocurrió a nosotros hace 200 años atrás. O sea, no sé, hablar de experiencias frente a la cultura, así como todo el mundo tiene la imagen, no tanto, pero sí permanece viva la cultura, realmente, en actividades como el, todo las comidas que nosotros ingerimos, en su gran mayoría, puche picunche, digamos. Los mapuches de nuestra zona son los del límite norte de la nación mapuche y se les reconoce como picunche, como los del norte. Ahora, en nuestra zona costera de Curicó y Talca, mantienen muchos rasgos todavía culturales. La imagen del campesino o de la gente de campo es básicamente el mestizaje español mapuche. O sea, la presencia de nuestra cultura mapuche en la zona está en ellos. Y así como en las casas se ha mantenido mucho de eso, en las comida, lo que son los tortillas, todo lo que tiene que ver con el maíz, con el mote, es de los pueblos originarios. O sea, nosotros años atrás hicimos un trabajo con los niños del colegio, y básicamente preguntando cuál era la dieta alimentaria de su casa. Y llegamos a establecer que mucha de nuestra dieta normal
es mapuche, por lo tanto, nosotros somos culturalmente mapuche. Nuestra costumbre de hábito de casa, digamos, nosotros básicamente nuestra vida gira mucho en torno a la cocina, en torno a un fogón, en torno a la salamandra, en torno al calor, ahí se junta la familia. Eso es eminentemente mapuche. Eso no es una costumbre europea ni americana, sino que es mapuche. Nuestra forma de celebrar, de ser achoclonado, eso es mapuche. Cómo enterramos los muertos también, eso es muy mapuche. Bueno, eso se ha ido perdiendo obviamente en las ciudades, pero en el campo aún se mantiene estos rituales de velorios y de entierro que son como básicamente festivos, digamos. Así es que esos como los recuerdos. Otros actividades como todo lo que es la recolección, las avellanas, ir a los creñes, a los camarones, de acuerdo a la época del año, eso es muy mapuche y se mantiene todavía en los lugares de campo con mucha fuerza. Entonces, por eso nosotros pensamos que la cultura nuestra, afortunadamente, si bien es cierto, hemos perdido mucho, tenemos mucho que está ahí, hay que solamente rescatarla, recuperarla. Eh, entonces, bonito el trabajo que ustedes hacen, porque somos mapuches de verdad, tanto mapuche como del sur, pero con nuestra propia forma y está vivo, no está muerto. No andamos con plumas, ni andamos con armas, ni a caballo, pero nuestro apellido, nuestra sangre, nuestras costumbres, nuestra forma de vida está ahí presente. Basta identificarla. Yo creo que ustedes en muchos aspectos también tienen estos rasgos. O sea, yo creo que todos ustedes han comido mote, por ejemplo, o poroto, o tortilla. O sea, culturalmente tienen rasgos que son propios de nuestra cultura. Hacer notar que los primeros españoles llegaron solos, o sea, no traían mujeres. Y, y españoles con españoles no se hacían guaguitas, entonces se supone que se cruzaron con las mapuches de esa época, y ahí estamos nosotros, los chilenos, porque los chilenos somos de esta mezcla, o sea, hablar de españoles puros o mapuches puros, en nuestra zona al menos no hay, o sea, somos todos mestizos. Genial, genial. Toda la historia del mestizaje, la mezcla de culturas, bueno, que ya todos sabemos que la cultura mapuche de los pueblos originarios quedó más rezagada que la de la española, pero moviéndonos a otro tema, quería preguntarle cuál es su motivación para seguir ejerciendo esta labor de compartir su cultura, la cultura de los demás pueblos originarios. ¿Qué es lo que lo motiva a, por ejemplo, estar en esta reunión hoy en día? ¿Qué es lo que lo motiva? Un poco lo que estábamos conversando, o sea, por muchos años, bueno, nosotros, mi familia es de Bichuquén, y bueno, en esta zona hay muchas personas con apellidos de origen nativo, tanto mapuche o algunos que vinieron del norte. Pero siempre uno como que se avergonzaba, uno entendía como más asociarse a las culturas del norte por sentir que tenían otro estatus, pero la verdad es que con el tiempo uno se va dando cuenta que la cultura mapuche tiene mucha riqueza. Quizás no en monumentos, no desarrollaron en eso mucho, pero sí en cuanto a la filosofía, en cuanto a ver la vida, en cuanto a la relación con el medio, con la naturaleza, ahí hay mucho que aprender de ellos. Bueno, hacía mención, delante de la introducción, menciona la ley indígena. Bueno, la verdad que la ley indígena trata de hacer justicia con aquellos que somos hijos de mapuche o de los pueblos originarios, y ahí aparece la beca indígena dentro de esa ley para la gente que estudiaba. Y nosotros como establecimiento eh, presentamos muchísimos estudiantes a esta beca. Fuimos en su origen, acá en Licantén, como los que teníamos todas las becas, pero no era porque tuviéramos hartos estudiantes o más estudiantes que otros lados mapuches, sino que fue porque no nos daba vergüenza asumirnos. Hoy en día la beca indígena, o sea, hay miles de postulantes, o sea, no significa que hayan
nacido muchos mapuches o gente o niños de descendientes de alguna etnia, sino que han ido perdiendo el miedo y han ido perdiendo la vergüenza y se han ido reconociendo. Entonces mi labor está por ahí, en cómo nos reconocemos como originarios, que deje de ser un motivo de vergüenza, sino al contrario, un motivo de orgullo, un motivo de marcar una, en base a la identidad, una diferencia. O sea, en el mundo hoy día, quienes son atractivos son aquellos que son diferentes. Entonces, el ser mapuche a nosotros nos hace diferentes y nos hace ser especiales y es como, te da como estatus, digamos. Y entonces, mi trabajo en esto ha sido más de recuperación. ¿De qué nos va quedando? Porque al principio, cuando partimos en esto de la beca indígena, hubo gente desde el Ministerio de Educación o gente de la CONADI Cañete. Nosotros dependemos de la CONADI Cañete, en la séptima región no hay CONADI. Entonces, todo lo que es recursos, tenemos que ir a Cañete a buscar, digamos. Entonces, desde cuando vieron que nosotros teníamos tantos becarios, desde el encargado de los temas educativos de la CONADI Cañete, don Néstor Ayahuil me hace el desafío, oye, ¿por qué no organizan se organizan en una asociación indígena en la zona para que hagan a otros beneficios? Porque la verdad que la ley indígena te entrega en todos los beneficios del Estado la primera opción y la gente por desconocimiento no lo hace. Desde la vivienda, pasando por todos los beneficios sociales, el ser de una etnia originaria te da como un puntaje extra. La gente no sabe eso. Entonces fue como por ahí fui como metiéndome en el tema y como yo trabajo en un colegio, lo hicimos desde el colegio y resultó ser súper interesante. Nos encontramos con muchas cosas. Por ejemplo, te hablaba recién yo de las dietas, de qué se come, y es distinto cuando uno hace este análisis porque dice, bueno, si yo como dentro de mi dieta cotidiana un 70% mapuche, ¿por qué? O sea, soy mapuche entonces. Porque la verdad que nosotros no tenemos claro lo que comemos. Sabemos que hay harto que es americano, que hay del oriente con el tema del arroz, que ustedes vienen de Italia, pero el resto del menú es local y es mapuche. Pues preguntamos también cómo sus abuelos o sus padres veían el tema de la medicina, o sea, cuando estaban enfermos de la guatira, empezamos con todo el tema de las hierbas y la verdad que había todo un trabajo que hacer ahí, toda una investigación que hacer. Vimos esto de la casa, cómo se distribuían, pues, o sea, cuáles eran los lugares más frecuentes en la casa, y ahí nos dimos cuenta que, claro, están todos los espacios que le fuimos copiando a otras culturas, el comedor en la parte, el living comedor y todos esos espacios que aparecen sin usar en una casa, pero tendían a irse todos a la cocina. Ahí era el comedor diario, entonces eso es mapuche. Eh, Digamos, cómo celebraban las festividades, o sea, las fiestas de familia, cómo eran los nacimientos, los casamientos o los velorios. Y así fuimos configurando esta idea de que el Licantén somos su gran mayoría culturalmente mapuche. Bueno, que nosotros localmente tenemos el único ritual religioso pagano que es la fiesta del Rosario de Lora. Ese no hay otro en Chile, o sea, y el único ritual religioso pagano mapuche, o sea, no hay más, ni en el sur. Y tiene cosas como súper potentes que no se han sabido recuperar. El baile, bueno, en realidad no es mapuche puro porque ahí la Iglesia Católica se ha metido en el tema. Bueno, recuerden que la Iglesia, si bien es cierto, los españoles, los soldados españoles hicieron mucho daño, también la Iglesia hizo mucho daño en el sentido de manejar y modificar ciertas creencias y ciertas La culturas. Bueno, ahí está evangelización, la la mixtura. encomienda La Iglesia también. Católica, claro, en Lora todavía persiste un poco de eso. O sea, el guillatún mapuche sigue siendo, pero dentro de la iglesia. Y es la fiesta del Rosario de Lora, donde el tema de los empellejados, todo eso, mantiene como eso. Y, el, y eso es súper potente. El puruno, el baile que se hace. Normalmente nosotros conocemos los bailes del sur,
Y como séptima región, yo siempre he desafiado a la gente que trabaja en los movimientos indígenas, oye, nosotros en la séptima debemos bailar el baile nuestro. El baile nuestro, el purrún que se hace en la iglesia de Lora, que es hacia adelante, hacia atrás, tiene un sentido, porque eso emula las olas del mar. Y nosotros somos picunche de la costa. O sea, todo tiene un sentido, el tema es cómo lo buscamos. Y es un poco lo que uno ha hecho en esto. No, no soy un sabio del tema, simplemente es porque esa vez Néstor Yahuil me desafía, oye, que no, tú tienes muchos niños becarios, haz algo por la cultura, algo por recuperar. Y de ahí organizamos la Acción Indígena Alicantempi con Mapu, que es la primera y la más antigua de la región. Bueno, está un poco venida menos, sí, porque mis socios eran todos como, bueno, mapuche no, de apellido, toda gente de apellido, pero de cierta edad. Y ahora es imposible sacarlos a celebrar este año nuevo. O sea, te hablaban del Huatipato para las culturas del hemisferio norte, el año nuevo es en el solsticio de invierno de ellos, que es el solsticio de verano nuestro, si nosotros estamos con el año nuevo cambiado. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque nos conquistaron las culturas del hemisferio norte. Entonces, es como eso la reivindicación que se intenta hacer, porque lo más lógico para nosotros es que celebremos el Año Nuevo ahora, en que la naturaleza empieza un nuevo ciclo. Y todo tiene sentido. Cuando ustedes hablan de cosmovisión, de eso habla la cosmovisión, de cómo entendemos el mundo y el universo. Eh, Eso, ahora, la consagración del Día de los Pueblos Originarios es como hacer justicia a estas cosas. O sea, no es un día feriado, es un día de renovación de lo que somos, yo diría, en esencia nosotros que no queremos asumirla. Porque chilenos, ¿cuántos chilenos de sangre pura hay? Ninguno, porque son todos mestizos. A no ser que haya llegado alguien del extranjero y mantenga alguna sangre pura, pero nosotros somos todos somos mestizos en grados mayores o menores dependiendo de en qué generación vaya. Y eso es importante que se conozca. No es de vergüenza o no es de dar vergüenza el ser de una etnia. O sea, nosotros en Chile tenemos esa riqueza, que etnias con lengua son 8 o 9, y nosotros no sabemos valorar, aquilatar eso, que desde el norte al extremo sur tenemos que son pueblos que tienen lengua. Un pueblo que tiene lengua es un pueblo que tiene cultura, po. Y vivimos admirando a otras culturas de otros países, o vemos series donde aparecen culturas así como Los místicas. Oye, nórdicos. ¿qué más místico? ¿Qué más místico que los nuestros? O sea, los Rapanui tienen todo un tema, los Aymara, el Quechua tienen todo un tema. Tú hablabas un poco rato atrás de los Checkman, o sea, eso se está perdiendo y eso es el desafío de cuidarlo. Y eso por eso me quise un poco ir a esto que para mí era desconocido, conversar con ustedes, porque son ustedes los depositarios de esta riqueza, que las generaciones anteriores no la han sabido aquilatar, no la han sabido sacar partido, porque no cualquier país tiene eso. O sea, podemos tener un paisaje extraordinario, podemos tener riquezas naturales extraordinarias, pero tener esa cultura que se está perdiendo es más extraordinario y como que pasa así como desapercibido. Así que ese es un poco el desafío mío aquí localmente. O sea, yo tengo que ver un poquito acá con Licantén, Michoacán, y ahí está una lucha, pero la lucha de todo debe ser de todo el país. Claro, y Toqué un sobre poco de todas las todo, cosas, pero sí, es que yo encuentro pero personalmente de que medio desordenado, pero es que sí, no, pero no importa, de esto se trata la entrevista, de que usted nos hable sobre su visión, su cultura y el aspecto local que es digno de imitar por todas las regiones y por todas las comunas prácticamente. Yo lo encuentro genial. mira, Sí, yo nosotros, creo- para no, que terminar, sí, sí, dale nomás. para terminar un poco como la idea de lo pobres que somos en esto de valorar lo nuestro, imagínate Curicó, ¿qué lo identifica? La tierra de las tortas, un nombre que no es nada, ¿cachai? Fue cuando el ferrocarril, y ahora no hay ni ferrocarril. Entonces, hay otras cosas que son mucho más potentes.
Veíamos hace unos días atrás también en una entrevista con gente de Talca, el tema de Lautaro. Lautaro, o sea, si hay un tipo que destaca dentro de la historia, no solamente los pueblos originarios, sino que la historia de Chile, y el Araucano lo plantean claramente, cómo el Araucano fue escrito por el enemigo, y cómo exalza a Lautaro. Y Lautaro se murió gran parte de su vida en esta zona. No está claramente establecido dónde nació, pero está claramente murió en Chiripilco, en la huerta. O sea, su lucha fue siempre en esta zona. Y eso poco lo saben. Ustedes en Curicó tienen un monumento a Lautaro que ahí está pudriéndose en la plaza. Pero uno ve esto, por ejemplo, en esa entrevista se hablaba de Lautaro y qué sabíamos. Y la verdad que no sabemos nada. Acá en toda esta zona hay calles que tienen, porque nuestros padres y abuelos eran mucho más respetuosos y en esos sabios que nosotros, esta generación mía, y espero que la de ustedes no sea tan ignorante como la mía. Aparte de algunas calles y aparte de esos monumentos, no hay mucho más que decir, pero Lautaro peleó en esta tierra, en esta zona. Y dos hitos que deberíamos recuperar. El tema del baile negro de Lora, que eso es único, no hay dos en Chile, y el tema de la presencia tú hablabas de los nórdicos, de todos esos héroes que tienen ellos. Oye, si nosotros tenemos los nuestros también. Ahora niña, Sí, que es como un está poco bien la claro. recuperación de ciertas tradiciones que son propias de la cultura mapuche, y lo otro es que también el trabajo en la visibilización de que, de cierto modo, la cultura también siempre ha estado inserta en nuestro modo de vivir y que nosotros no lo podemos ver, porque no tenemos esta información, la cultura, la sociedad ha sido así, entonces un poco tratar de reivindicar eso, que es súper importante. Y con respecto a todo el aprendizaje que usted señalaba con los niños en su escuela, nosotros vimos un poco su historial y había participado como en muchos proyectos. Yo quería preguntarle acerca de esos proyectos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles fueron los frutos que sacó? Una cosa así, si me pudiera hablar. Mira, dentro de la misma idea de la ley indígena, la beca indígena, nosotros nos correspondió con un par de jóvenes de aquella época de participar de unos encuentros nacionales que se hacían de colegio con raíces indígenas o nativas. Y nosotros fuimos, pero fuimos así como invitados, así como no teníamos mucho que ver, pero era lo que tenía la región en realidad. Y fue una experiencia extraordinaria de que nuestros estudiantes tuvieran relación con Aymara, Quechua, Rapa Nui, con todo. Y todos esos colegios estaban insertos dentro de comunidades, territorialmente, donde la cultura tenían full, digamos. Y ellos hablaban y vestían y todo el tema. Entonces, para nosotros ahí fue un desafío, porque no, bueno, y el desafío que hasta el día de hoy no podemos cumplir, que es el hablar. Hoy día, bueno, se ha hecho harto en eso en el país por que el mapungún se dé, pero el mapungún es mucho más complejo que aprender a hablar inglés, por ejemplo, porque va muy asociado a los lugares y a las personas y a las actividades. No hay una sola forma de entender. Sí, de hecho, hablando Eh, sobre eso, interrumpiéndolo, si no me equivoco, los nombres y los apellidos mapuches tienen mucha significancia, o sea, tienen un doble sentido y que los padres colocan estos nombres, estos apellidos, específicamente porque quieren predestinar o darle un sentido a la vida de su hijo. Y eso lo encuentro muy valioso de su cultura. Bueno, de hecho, Calquín significa águila real, digamos. No significa que yo sea real ni un águila, pero algún sentido tiene que haber tenido y tiene que ver un poco con la observación y un poco con el misticismo. Y bueno, dentro de la familia hay hartos familiares que son medio como místicos, digamos. Pero en todos los lugares, y por ejemplo, el mismo el licantén costó mucho encontrarle el significado porque son palabras compuestas. Lican es piedra, pero no cualquier piedra. Y ten, ay, era complicado porque tenía que ver con toda la historia de Tentembilú y todo. O sea, era como raro. Y un día en Tirúa, en
de estas visitas que hacíamos como con los profesores y yo enlazar con los proyectos que me hacía la consulta Fernanda. En una de estas vueltas había una muestra de actividades mapuche y yo fui a conversar con un viejito a preguntarle, y él hablaba. Y nunca logramos entender por qué Licantén y por qué esta piedra, que era determinada piedra asociada al cuarzo, y esta otra tema que era como que del licantencia, tren, tiene que ver con cerro. Entonces él dijo, yo voy allá y sé por qué. Y después de darle muchas vueltas, aquí en la zona costa, si ustedes han andado en los cerros de acá, las piedras son blancas, con un alto contenido de cuarzo. Entonces era eso, era cuarzo y de los cerros, de los cristales, hay un lugar, una zona acá cercana, que hay un cerro de cuarzo, y quedó como cerro de cuarzo, digamos. Entonces, todos los nombres tienen, para poder, no hay una traducción literal, sino que tiene que un sentido del espacio, de las características, como tú dices, eso de la predestinación o de cómo, bueno, Lautaro era Claro Veloz, pues. O sea, todo tiene otra forma de entender y ver el mundo. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta, nosotros en ese tiempo participamos de esa actividad en Santiago porque en el colegio nos habían escrito a un programa del Ministerio de Educación que se llamaba Educación Intercultural Bilingüe. Nosotros nunca llegamos al bilingüismo, pero lo de cultural siempre estuvimos. Y eso había algún tipo de financiamiento. Y todo eso se invirtió en esta recuperación. Nosotros, hasta no muchos años atrás, todos los cursos, o sea, no todos los cursos, sino que en cuando los niños llegaban, por la a quinto y sexto, esos dos cursos los llevábamos al cerro. Bueno, acá nosotros tenemos la fortuna que a 500 metros tenemos un que roble, que es uno de los pocos que va quedando en la zona, y cuyo propietario lo mantiene así como un tesorito, y nos permite siempre ir ahí. Y eso de subir al cerro tiene ese sentido de como del bautismo en la naturaleza. Y siempre contratamos a alguna persona de campo que nos explique y nos va indicando los árboles, los nombres, las características, los arbustos, para qué se usaba, qué tal palo se usaba para hacer arado, que esto otro para el yugo de los bueyes, que esta plantita hacía bien para el estómago, que esto para acá. Entonces, y comiendo cosas, digamos. Entonces, eso les cambiaba un poco el chip a los niños chicos, cosas así como cómicas. Por ejemplo, un día yo iba con unos niños chicos atrás, yo no le hago gracias a ellos, pero son niños eran digamos, de otro profesor, pero no me conocían mucho. Me preguntaba, bueno, ¿te gustó el bosque? Eh, mm, ¿Qué bosque? Porque para ellos bosque es de pino nomás. O sea, el bosque, el, que tenía, el concepto de bosque de ellos, de un niño, era el que los bosques son de pino, el bosque nativo para ellos no existía. Hubo que convencerlo entonces de que sí, pues el verdadero bosque es ese, y el otro es un sembradío, digamos, es como un cultivo. Entonces hay mucho de ignorancia, hay mucho de formación, hay mucha falta de información. A esos niños nosotros no los llevamos con colaciones de ellos, sino que nosotros llevamos nuestras colaciones que consistía, no sé, por tortillas, huevos cocidos, agua con mote, agua con harina. Y obvio que para ellos querían, no sé, pues juguito, galleta, y era como complicado, pero con la subida del cerro, que era como muy, muy, muy pesada, y normalmente lo hacíamos ya en primavera, cuando el sol pica, y ya llegar arriba tenían que tomar agua y tenía que ser o con mote o con harina. Obviamente todos que buscaban el lado del mote porque no les daba tan mal aspecto, pero cuando veían la harina estaba esa agua turbia no les gustaba mucho. Pero cuando la probaban, les cambiaba la vida. Entonces, en la medida que uno va conociendo, se va integrando, va integrando todos esos saberes, uno le encuentra sentido. Y eso lo hicimos con esos recursos. Bueno, contratamos algunos educadores tradicionales que los traíamos obviamente de Cañete, porque aquí en la séptima, hasta ese tiempo no habían. Hoy día hay gente
que con todo el tema de la fruta y de esto ha venido mucha gente del sur y esa gente se han ido rescatando como la cultura. De hecho, en Curicó hay varias asociaciones, en Molina está uno de los buenos equipos de palín de Chile, digamos, porque ahí está Juanito que es muy amante de estas cosas y es jugador del sur, y hace su partido ahí Molino. Es como interesante lo que ha ido pasando a nivel de organizaciones indígenas. No tienen resonancia ni aparecen en ningún lado porque los mapuches son de bajos recursos, son feitos, se ven como ordinarieques, entonces como que nadie los pesca mucho. Pero, insisto, hay todo un movimiento cultural mapuche en la séptima que es muy potente. Lo que no es tan potente es que son mapuches trasplantados del sur acá, que ahí es donde está la lucha con uno, que no, pues nosotros tenemos nuestra propia forma de ser, nuestras propias costumbres y de repente entramos en conflicto con ellos. Y ellos como son hablantes, eso le da un estatus distinto, porque el que habla es, pues, el que no habla no es, pues un winca nomás. Pero eso es lo que fuimos haciendo, es como hicimos que acercar lo que es el pueblo mapuche, el concepto de cultura mapuche y asociarla a lo que nosotros tenemos y decir, bueno, nosotros somos mapuche, pero somos mapuche de la manera que es el mapuche picunche o el costino, como se dice desde Curicó, porque cuando se habla del costino está ahí, o sea, ahí está el mapuche. Son personas muy particulares, muy especiales. Somos una mezcla. El mapuche de hoy día está mezclado con algo de español, con algo de las culturas del norte, porque aquí hubo mucha presencia en Casica. Somos como herederos de tres culturas. Y de Eh, hecho, citando un poco a una ex profesora que teníamos de historia, que se llama Karen Taleb, por si lo está viendo, ella utilizaba un término el cual era, somos licuadoras genéticas. Eso me quedó marcando, la verdad, y es muy cierto, o sea, tenemos de todo un poco y no tenemos por qué avergonzarnos si es que al momento de salir, o sea, en lo superficial se nos nota un gen más que otro. Eso es algo superficial y ya por el tema del tiempo, Agustín, no sé si es que puedes dar una conclusión a todo esto, recapitular el mensaje que queremos expresar, por favor. Em, en serio. O sea, es que primeramente quería hacer una última pregunta que me quedó dando vuelta. Disculpen si tomo un poquito de tiempo, pero era que usted mencionó todos sus proyectos y quería saber si realmente existe un apoyo a las comunidades originarias por parte del Estado. O sea, si existe cierto interés o una preocupación por visibilizar las culturas étnicas, estos grupos étnicos. hay hartas formas, ya sea con fondos de la CONADI, que maneja muchos recursos, pero tú puedes usar todos los recursos de proyectos de fondar, y hay un montón de proyectos que apoyan y con harta fuerza lo que se haga. El drama que hay poca gente que sean agentes culturales y que esto lo permitan. Porque eso muchas veces, estos recursos vía proyecto han servido para que un montón de gente se gane la vida y no para que genere estos cambios que son necesarios. Eh, o sea, como usado de manera indebida los recursos que ha puesto, y yo diría que en exceso el Estado, que se usen al servicio de la cultura, de las artes, que hay como profesionales de los proyectos, pero no generan mucho impacto ni cambio en las comunidades, que porque normalmente todo esto está en las comunidades, pero hay harto. Falta gente Muchas gracias. que ponga ideas y ponga el bien común de los pueblos originarios como referente y no ponga el adjudicarse un proyecto para ganarse una luquita. Bueno, queremos agradecerle tremendamente, señor Calquín, por toda su presencia y por todo su compromiso y toda la disposición que tuvo ante la presente charla. Em, la verdad, todas las explicaciones respecto a los tópicos abordados fueron muy enriquecedoras y siento que logramos comprender una parte histórica mucho más amplia, mucho más vasta respecto a la posición y la realidad a nivel de nuestros grupos étnicos autóctonos y pertenecientes a nuestra nación. Es sumamente necesario que como sociedad comprendamos que estos días no son solamente festivos o por ocio, sino que también
también tienen toda una trayectoria histórica y toda una importancia a nivel cultural. Y usted ha permitido que esta instancia sea completamente enriquecedora, así que le queremos agradecer tremendamente. Bueno, yo agradecerle a usted y espero haber sido un aporte, porque de esto uno puede estar toda una tarde conversando y la verdad que yo no soy estudioso del tema, sino que soy un tipo que me ha tocado vivir esto, gracias a Dios, en la función que yo hago. Si hubiera estado trabajando lejos de la educación, creo que esto ni me habría tocado. Por eso espero haber sido útil y cuenten conmigo en esta área y, cuando ustedes los tienen conveniente. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Sí, no, de la experiencia siempre, siempre es fructífera, así que es muy gratificante la conversación que tuvimos. Solo agradecerle. Sí, y para ya terminar, quiero citar al poeta ganador del Premio Nacional de Literatura del año pasado, Licura Chihuahua, en su libro Recado Confidencial hacia los chilenos, el cual dice así: me digo, ¿cuánto conoce usted de nosotros? ¿Cuánto reconoce en usted de nosotros? ¿Cuánto sabe los orígenes, las causas de los conflictos de nuestro pueblo frente al Estado Nacional? ¿Qué ha escuchado del pensamiento de nuestra gente y de su gente? ¿Se ha comprometido con el entendimiento de nuestra cultura y nuestra situación? Nos conocemos tan poco, dice Licura en su libro. Y bueno, eso, don Hernán, muchas gracias por su presencia virtual. De verdad lo valoramos como estudiantes y como colegio e institución. Y eso, nos vemos para la próxima en un nuevo episodio de Pensemos y luego hablemos. Eso, muchas gracias. Adiós.